Cuando ves esta camioneta o coche en la calle, te llama la atención y dices, me parece un auto atractivo hasta cierto punto, ya que es un vehículo que tú lo ves y dices, bueno, se ve pequeño, bonito y curioso por su forma, ya que prácticamente es un cubo. No se complicaron en el diseño Suzuki. Pero dices, probablemente yo no me lo compraría, porque se ve poco práctico y poco espacioso. Y hoy en día, donde los coches son tan grandes, parece ser contradictorio, incluso que retrocedes en el tiempo. Pero eso es algo que yo también me pensé, me lo propuse y dije, yo tampoco me lo compraría, honestamente. Y eso que a mí me gustan los coches. Y leí la ficha técnica y hasta parece que reforcé mis creencias. Es un vehículo que cuando lees la ficha técnica no tiene pies ni cabeza, ya que es un coche que literalmente es poco espacioso y es pequeño. Y es un coche que si tú lo ves atrás en el tiempo dices, vaya, es un coche que parece que tiene 30 años atrás en el tiempo. Parece un auto de los 90s. Y probablemente sí, es parte de su esencia. Pero ya que pones en concepto todo sobre la mesa, te das cuenta de varias vertientes. Lees ejes rígidos, chasis en escalera, motor muy poco potente y amortiguadores con gran recorrido. Básicamente es una camioneta de los 90, de los 80 que se quedó atrapada en el tiempo. Y lo ves, lo abres la puerta y dices, híjole, no es lo que esperaba por un auto que actualmente cuesta casi $500,000 mexicanos y dependiendo la versión, cuesta hasta 530,000 pesos mexicanos. Pero es ahí donde tienes que poner la retrospectiva y manejarlo. Y te vas a dar cuenta que tienes razón. El vehículo no es bueno en ciudad, no es su fuerte definitivamente. Y dices, chale, tal vez tenía razón. Eso es porque aún falta una cosa, un detalle que se te está pasando. Ese detalle es que el vehículo no es hecho para ciudad y que no es un coche que es para cualquiera, sino más bien para gente que sabe lo que necesita. Un todoterreno puro y duro como los de antes, sin electrónica que se te pueda dañar, sin elementos complejos, sino más bien una mecánica simple, fácil de reparar y económica. Olvídate de piezas que no conoces, esto es pura mecánica. Con ustedes, el Suzuki Jimny 3 puertas, que dependiendo la transmisión que agarres va a ser su precio, pero cuesta hasta 485,000 pesos mexicanos. Va a depender si es transmisión automática o manual. Este coche tiene un punto muy importante de ser y no es solo un auto que se perdió en el tiempo y ya está. Imagínate un coche que tenga las capacidades de un Jeep, de una Bronco, de un todoterreno con grandes capacidades. Básicamente esta camioneta es eso, solo que tiene una gran particularidad. Cuesta una tercera parte de lo que llega a costar un Rubicon, por ejemplo. Hay cuenta, lo que hace Suzuki es, te presta una plataforma, te la vende, como quien dice, y te dice, haz lo que tú quieras con el coche, que el coche tiene bastante potencial para exprimir. Y cuando hablo para exprimir, no me refiero a un motor muy grande, sino más bien a todos sus elementos mecánicos que te presta y también la plataforma que sabes que es muy confiable, que si bien como sale de agencia no es la mejor opción para el todoterreno, ya que le tienes que hacer ciertas variaciones para que sea un todoterreno competente, llámese neumáticos, es ahí donde comienza el verdadero juego. Cómo con algo tan sencillo puedes cambiar bastante del coche. Cuando tú cambias los neumáticos de este coche, sucede un cambio abismal. Y es curioso, porque este coche cuando sale de agencia, sale con neumáticos muy frágiles que no son para el todoterreno,
sino más bien para ciudad. Pero es ahí donde entra otro factor de este coche. El coche meramente, con las llantas que sale de agencia, te sirve para malos terrenos, mas no para todo terreno. ¿Esto qué quiere decir? Que Jimny inicialmente está pensado para ciudades difíciles con malos terrenos, mas no para escalar obstáculos difíciles. ¿Esto quiere decir que no puede? No, eso no quiere decir que no puede, sino más bien que el propósito inicial de este coche no es escalar. Pero es ahí donde comienza el juego y te dice Suzuki, pero si tú quieres, adelante, hazlo. Es por eso que este vehículo tiene una caja reductora, la cual nos va a multiplicar el torque de manera abismal. Ya que no tenemos el motor más potente del mundo, pero tenemos tracción trasera nativa, siempre va a ser tracción trasera de ley, y vamos a tener una caja reductora que nos va a poder bloquear los ejes para tener 4H y 4 low, que es lo que hace a un verdadero todoterreno. Y todo esto, imagínatelo, por una tercera parte de un Jeep. Es ahí donde brilla esta camioneta que tengo atrás de mí. Ahora, hay algo muy curioso que te quiero explicar de este vehículo, porque a lo mejor tú piensas que este de aquí, en Japón, es un Jimny. Y hasta cierto punto, no lo es del todo. Un Jimny en Japón no es esto, sino más bien es una versión de esto. ¿Por qué te lo digo? El Jimny original tiene que cumplir con normativas de allá, que es donde entra el segmento de los K-Car. Este coche, así como está, como lo venden en Latinoamérica, no entra en esos lineamientos de diseño, ya que tiene restricciones tanto de diseño como de mecánica. ¿Qué quiero decir con esto? El Suzuki Jimny que se vende en Japón como K-Car, lo que va a cambiar es que no trae loderas. Y no llega a traer la llanta refacción en la parte de atrás, ya que eso le añade largo. Y este vehículo sobrepasa esos límites y no entraría. Entonces le quitan las loderas para que esto funcione, le cambian el motor para que esto funcione y le quitan la llanta trasera para que esto funcione. ¿Esto por qué? Porque allá existe algo llamado K-Car, que básicamente te da beneficios fiscales por donde tú lo quieras ver. Pero eso te va a implicar autos pequeños, como también motores más pequeños. Estamos hablando que en Japón se vende con un 3 cilindros turbo. Ya te imaginarás lo que es ese motor. Estamos hablando de alrededor de 70 caballos de fuerza. Comparado con un 4 cilindros de este, creo que no tiene nada que ver. Este en Japón se llama Jimny Sierra, que básicamente es otra versión del Jimny. Y luego existe otra que es las 5 puertas que conocemos aquí en Latinoamérica como Jimny 5 Doors o 5 puertas, que básicamente es este coche, pero alargado. Allá se llama Jimny Nómada. Entonces créeme que este coche no existe como tal en Japón llamándose Jimny, sino más bien como alguna versión añadida, donde ya no entra en lo K-Car. Y es curioso porque en Japón el Jimny que se vende allá es muy travieso, porque juega dentro de los límites de restricción de diseño. Llámese también que esto ha cambiado con el tiempo, que han crecido los vehículos, entonces Japón ha tenido que ir haciendo adaptaciones para estos coches, porque de largo solo permiten que mida 3.4 metros, cosa que este mide 3.3950 sin la llanta de refacción, que eso es algo que no toman en cuenta. Entonces está al borde. Curiosamente, a lo ancho permiten 1.48 y sin las loderas mide 1.47,50 milímetros. Entonces otra vez vuelve a jugar en el límite. Ahora, en alto, eso sí, Suzuki dijo, ¿sabes qué? Ya estoy pasándome y no quiero hacer un vehículo tan alto. Entonces lo que voy a hacer es
Lo voy a hacer más pequeño, porque sí, porque permiten 2 metros y este mide 1.73 si lo redondeamos, porque mide 1.72 metros. Entonces, es un coche que juega mucho en los límites de diseño, porque allá es muy popular este vehículo sin loderas, cumpliendo con las normativas de Kei-Car. ¿Por qué? Porque hay algo que no cambia, la reductora. Este coche en Japón es súper popular por varios factores. Uno, lo mecánico y sencillo de reparar que es. Y allá está muy popularizado la cultura del overlanding, del acampar, del pescar y demás. Entonces, por eso este vehículo es tan popular allá. Porque a pesar de que tenga poca potencia y tantas restricciones, se le puede poner techo en la parte superior y subir cosas para seguir incentivando la cultura que siempre ha existido en Japón, como acampar y pescar. Simplemente algo como eso. Este vehículo se ha vuelto tan popular en Latinoamérica que aún no tiene competidores, pero ya hay muchos que están planeando entrar ahí. Llámese Renault, por ejemplo, por decir alguna marca, y Toyota también está interesado, porque definitivamente Suzuki se está llevando una gran rebanada de pastel por el mercado que decidió atacar de manera inteligente. Se dieron cuenta que hay gente que está buscando la aventura por poco dinero. Entonces, este coche, les voy a platicar un poquito de por qué existe como tal. Después de la Segunda Guerra Mundial en Japón, allá por los 60, 50 y demás, se habilitó un concepto para reestructurar lo que había pasado y para obtener beneficios industriales, para impulsar el segmento también industrial. Entonces lo que dijo Japón fue: vamos a implementar un nuevo concepto donde van a entrar vehículos con ciertas medidas que al día de hoy ya no son, porque les digo, han crecido los vehículos y cada quien puede hacer lo que quiera con las ideas que se les dé, nomás cumpliendo estas normativas. Entonces varias marcas hicieron deportivos, sedanes normales, camionetas normales, wagon normales. Y Suzuki dijo: oye, qué bien se vende la Jeep en el mundo. ¿Qué te parece si nosotros hacemos nuestra propia Jeep? Y Suzuki tomó inspiración a la Jeep que tú conoces, a esa del grupo Stellantis hoy en día. Desmanteló la idea y dijo: yo quiero uno. Tanto así que este vehículo en su primera generación, porque esta es su cuarta generación, se llamaba Suzuki Jimny LJ. Esto hacía referencia a Light Jeep, que básicamente es como Jeep ligero, que ellos sin pelos en la lengua dijeron: nos inspiramos en Jeep, nada más que nosotros hacemos una Jeep más económica, más low cost, o sea, abaratando costos y haciéndola más sencilla. Es por eso que este vehículo tomó tanta sensación, porque la gente sabía que se había inspirado en ese coche. Y por eso este vehículo era tan popular. Porque déjame te explico que mucha gente piensa que este vehículo se ha llegado a llamar Suzuki Samurai, o Chevrolet Samurai, o Sierra. Y eso como tal nunca ha pasado. Este coche siempre se ha llamado Jimny, por lo menos en su lugar de origen. Estamos hablando de Japón. Y es curioso porque la gente piensa que ese vehículo se ha llamado Samurai y no, nunca ha sido así. Lo que pasa es que Suzuki tuvo muchos problemas en la industria automotriz. Ha tenido diferentes conflictos y para posicionarse de manera dura en Latinoamérica y en Estados Unidos, dijo: ¿qué tal si usamos una palabra muy popular, la cual es Samurai? ¿Quién no conoce al típico espadachín fuerte que puede con todo? Básicamente hicieron marketing con esa palabra. Entonces, este coche jamás se llamó Samurai. Y se llegó a llamar así, si no mal recuerdo, en su tercera generación, que fue cuando se llegó a vender en Estados Unidos por última vez. Y te preguntarás: oye, ¿por qué se dejó de vender ese vehículo en Estados Unidos si era muy popular y demás? ¿O por qué se desapareció de Latinoamérica? Bueno, aquí entran varios conceptos que les voy a explicar rápido. Este coche, en su antigua generación, o segunda, no recuerdo, tuvo problemas, fue demandado, porque Consumer Reports, que es una marca privada de Estados Unidos que se dedica a evaluar la calidad de los vehículos y de
productos que se vende en Estados Unidos, dice, oye, tu vehículo se voltea muy fácil, y esto lo vuelve muy viral. Y la gente dice, ah, caray, ¿cómo una empresa privada dice esto? Si nosotros confiamos tanto en esa empresa y nosotros nos gusta tanto el Jimny, ¿será cierto? Entonces ahí hay incertidumbre. Bajan las ventas y lo que pasa es que Suzuki contrarresta y demanda a Consumer Report y les dice, oye, ¿por qué dices que mi vehículo se voltea? Si no es cierto. Entonces, lamentablemente, Suzuki perdió la demanda y en 1997 deja de vender el Jimny en Estados Unidos, pero Suzuki se queda. Pero Suzuki consiguió una mala reputación horrible. Tanto así que duró como 15 años más y en el 2012 dice, ¿sabes qué? Nuestros números van en picada, ya no podemos seguir vendiendo. Se retiran. Y entonces ya no ha podido volver a Estados Unidos, porque este vehículo existe desde el 2018. En el 2018 se contempló la idea que alguna marca lo llevara y no se pudo. Básicamente se vio inviable. Pero en 2021 México dice, bueno, hay que traerlo, y en Latinoamérica en general se sigue vendiendo bajo Jimny, más no Samurai. Ahora vamos a pasar a hablar del diseño. Que el diseño es muy simple, si se fijan, si lo vemos de lado. El plano es un vehículo de 45 grados sin más, con cristales, sin líneas de diseño y ya. Y es todo. ¿Y esto por qué lo hacen? Porque está pensado para el todoterreno y no buscan un vehículo caro de reparar. Entonces, un vehículo sin líneas de diseño es más fácil de reparar y más barato también. Y eso cumple con este vehículo. Y también que está pensado para pasar por lugares estrechos. Y si ensancharan el vehículo, pues eso no tuviera sentido, ya que el carácter principal de ese vehículo es ser pequeño y fácil de pasar donde sea. Porque si nos vamos para enfrente, podemos encontrar simpleza, mucho plástico, que mucha gente esto se lo cambia por metal, esto para reforzar el vehículo, porque si esto se daña, si bien es fácil de reparar y de cambiar, pues no es lo mejor, sino más bien deberían de ser elementos que tú puedes golpear constantemente y que no se fracturen. Para eso usan elementos de metal. Pero estos, pues son fáciles de reemplazar y de manipular, ya que son low cost y pues no requieren estar metiéndole mano tan frecuente, porque pueden estar raspadas y no pasa nada. También vamos a contar con faros LED, intermitentes y faros antiniebla. Y de ahí la parrilla de Suzuki, la cual es básica. Es plástico, pero es la ya conocida. Ahora, en la parte inferior, pues va a estar la defensa inferior de plástico. Y es todo. Ahora, si nos vamos al lateral, aquí ya entran varios factores. El retrovisor, que tiene algo bien curioso, que esto se lo veo a pocos vehículos, que básicamente también se meten hacia adentro. Esto, pues por malos terrenos, ¿sabes? Y esto no siempre se ve porque se mete hacia atrás y hacia adelante. Eso es algo que descubrí y me pareció interesante, ¿saben? Las loderas de plástico, obviamente. En los estribos vamos a tener protecciones de plástico también, y en la parte trasera vamos a seguir con plástico. Básicamente es una línea de diseño llena de plástico que cumple muy bien proteger el vehículo y ser fácil de reemplazar. Eso es todo, porque en el lateral solo vamos a tener manija, cosa que este coche en otros lugares lleva un facelift que yo espero que para el 2027 llegue, donde ya tiene ingreso sin llave. A ver si esto puede llegar en el 2027 en este vehículo. Y ya por último, los neumáticos, que ya hablé de ellos, que estos no son los originales, suele venir con unos lisos de ciudad, pero eso te recomiendo que los cambies por confort y por seguridad del vehículo, ya que son muy pequeños, y también desempeño del todoterreno. Es muy importante eso.
Ahora, si hablamos rápidamente de los cristales, el cristal es muy pequeño y los cristales suelen ser muy pequeños también de los laterales. Pero esto, aunque no lo creas, da mucha sensación de que tienes espacio para ver. No te sientes limitado en vista, a pesar de que sean pequeños. Pero es porque las proporciones del coche, como no tiene falsas vistas, te da información muy real y completa de acuerdo al vehículo. Y ahora, en la parte trasera, ¿qué tenemos? La llanta de refacción la tenemos en la parte de atrás, que le da un look muy agresivo dependiendo si lo ves en la parte de atrás. Claro que si le pones un neumático mucho más grande, pues mejor se va a ver la vista. Ahora, tenemos un cristal trasero con un limpiador que honestamente te da muy buena vista y es simple, sin más, no hay líneas de diseño en la parte de atrás. Y ya por último vamos a tener las calaveras traseras, más la cajuela que ahorita hablaremos de ella. Las líneas traseras están basadas en la segunda generación, son inspiración, que si tú las ves te van a recordar a G-Wagon, pero leyendo, investigando, eran parte de elementos de otras generaciones de este vehículo. Ahora, la cajuela, ¿cómo va a ser? Pues de mano aquí, de manija, abres y hay un gancho que se la lleva. Y así es como abre. Cosas que tenemos de problemas es que esto abre hacia la banqueta, algo curioso, y que ocupas mucho más espacio. O sea, se alarga bastante la camioneta cuando abres este portón. Eso, y que también, pues para cerrarla, pues te tienes que meter por abajo o te tienes que abrir hacia la calle probablemente para cerrarla. Y aquí es donde está el verdadero inconveniente. Pues no hay espacio. Si se fijan, cabe una mochila muy simple, ni siquiera es tan grande la mochila. Y este bote de aquí se maltrata porque va chocando con el portón, porque no alcanza completamente a cerrar el portón. Sí cierra, mas no completamente. Aquí debajo tenemos una cubierta de plástico con un ligero compartimiento para guardar espacio tipo baúl, muy pequeño honestamente. Y vamos a poder guardar herramienta aquí, que de hecho sí tiene para cambiar la refacción. Eso es algo bueno del vehículo. Porque miren, si me siento, básicamente este es el espacio que tengo. Quedo incluso salido, o sea que verdaderamente no hay espacio. La cajuela, si tú abates los asientos, pues obviamente ahí es donde cambia la cosa, porque ahí ya vas a tener mucho espacio. Y eso ayuda muchísimo al volumen. Pero eso tienes que tomar en cuenta que pues no vas a poder llevar gente atrás, que de por sí el espacio ya es reducido. Y así como algo importante, tenemos ganchos de sujeción en la cajuela, que honestamente funcionan. Y me gusta que estén, porque pudiera no tener. En el interior es donde más se va a notar que es un auto que en el tiempo se quedó atrapado. Pero eso no es malo del todo. ¿Por qué? Porque este coche lo puedes ver de dos formas. O se ve antiguo o es un coche que en el tiempo se va a mantener muy bien. Porque regularmente las pantallas son tendencias de diseño. Hay unas marcas que luego dicen ya no quiero pantallas, hoy sí, mañana no. Y lo que siempre va a triunfar es lo minimalista, lo simple y no tantos elementos de pantallas y demás, porque todo esto, estas tecnologías nuevas son temporales. Y esto que tiene tablero análogo y una computadora de viaje muy sencilla y una pantalla, esa pantalla sí, para que vean, no me gusta nada, es horripilante, es horrible, por decir que no sirve, pues te habla mucho del vehículo. Porque es un vehículo que tú lo ves y es duro por todas partes. Duro, duro, duro. Pero este coche en particular tiene 60,000 kilómetros y no le suena nada. El armado que tiene en Japón es buenísimo. Es simple, tenemos freno de mano. El descansabrazos es un accesorio que se compró por aparte. La caja reductora, en este caso es transmisión manual de 5 velocidades más reversa. Los vidrios eléctricos van a estar aquí en el medio como Jeep. Esto por si en algún momento llegas a tener algún accidente, que tu puerta se fracture y se lastime, no se vea obstruido el mecanismo para accionar tu ventana. Y de aquí, pues fácilmente te puedes salir, puedes maniobrar y demás. Vamos a tener aquí botones para desactivar el control de tracción, asistente de descenso, los mandos para manipular tu aire acondicionado y un botón rojo de intermitentes.
Y es simple, una agarradera que está muy maciza, una guantera que básicamente mejor no tener guantera. La practicidad es lo malo de este coche, no hay espacio para nada. Tenemos unos simples compartimientos así, donde metes tu celular y se acabó. Aquí en medio tenemos para poner unas monedas, se acabó. No hay nada en medio para guardar cosas, sino es todo simple. La simpleza abunda en este vehículo. El tablero va a ser análogo, redondo, tipo guerra, tipo Jeep. Actualmente no tiene tablero digital. Y los aires acondicionados, las ventilas se ven muy... me gustan, son como de Mustang, como de Jeep, como de malos terrenos, de aventura, gritan eso. Ahora, elementos, pues todo duro, ¿no? Espejo de vanidad tenemos, más no luz. Luz va a ser halógeno, no hay portalentes. Los pasajeros sí van a tener manijas de agarradera. Y de ahí en fuera, pues es simple. Básicamente las llaves no tienen ni siquiera alarma. Tenemos 2 bocinas, la pantalla no funciona. No hay cámara de reversa, tenemos seguros eléctricos, pero no se accionan cuando avanzamos, sino más bien si tú cierras uno, se cierran todos. Y básicamente eso es la camioneta. Ahora, hay algo que me gusta mucho el volante. A pesar de que es transmisión manual, tenemos control crucero, no es adaptativo, no tiene hadas cosa que en el 2027 ya debería tener, si es que llega así como lo venden en otros lados. Mandos al volante y mandos para mover pues la pantalla, que pues como tal no funciona o no la he hecho funcionar. Ahora, en la parte de atrás, pues tenemos asientos, pero no se los quiero mostrar porque pues no quepo, honestamente. Mido 1.83 y no quepo. Voy a quedar muy apretado, pero se acciona fácil. O sea, haces así, bajas esto y ya con eso ya vas a poder manipular el asiento. Y para salir, no tiene para salir, si ocupa del conductor o vas a batallar mucho metiendo mano. Y de este lado del copiloto sí tienes un pedal como para accionar y que se empuje, por así decirlo, solo el asiento, aunque no sea así, ¿verdad? Hablarte del motor es más sencillo de lo que parece. Este motor es simple, no tiene tecnologías modernas de inyección y demás, que de ahorro, de enfriamiento, no. Es un motor simple, como los de antes, fácil de reparar, piezas muy mecánicas, poca electrónica. De hecho, algo muy interesante de este vehículo es que este motor funciona muy bien en bajas revoluciones, entrega mucho torque, está pensado para el todoterreno. Tanto así que la distribución de este motor es longitudinal. Esto quiere decir que está hacia lo largo y no transversal como la mayoría de vehículos económicos, entre comillas. ¿Esto por qué? Porque así llega la tracción, el poder, el torque de manera más directa hacia las llantas, hacia los ejes. Entonces, recordemos que este vehículo es tracción trasera y llega de forma más directa, más simple, sin tanta complicidad y desviación de poder. Si de por sí es un motor de 101 caballos de fuerza, 98 libras-pie de torque, 1.5 litros, 4 cilindros, que verdaderamente es muy simple. Ahora, imagínate que hubiera complicaciones de diseño. Pues no, se trata de que todo llegue así. Que les voy a decir algo, este motor se comparte con otros vehículos de Suzuki y es el único que se acomoda así, longitudinal. Los demás son transversales, que básicamente es mucho más fácil de manipular, instalar y demás. Se vuelve, por así decirlo, más económico, ya que esos van acoplados a una tracción delantera. Entonces ahí cambia muchísimo la cosa. Ahora, si nos vamos a la transmisión, son transmisiones viejitas, 5 velocidades más reversa, la automática es de 4 velocidades. ¿Qué quiere decir esto? Que son transmisiones como antes. De esas veces que dices tú, la transmisión manual es mejor que la automática, en este sí aplica. ¿Por qué? Porque son transmisiones viejas. La automática va a gastar más que este da alrededor de 12 kilómetros por litro si vas solo, 10 si vas acompañado, y si vas turbo acompañado, olvídate, se vuelve muy gastón, no es la opción de eso. Ahora, está acoplado todo esto que acabo de mencionar hacia tracción trasera con opción bajo una reductora de ser 4x4, que la 4x4 es impresionante. No les voy a poder demostrar en este video la capacidad que tiene el todoterreno, pero es una Jeep chiquita básicamente. Claro, con las proporciones
de que no es tan alto aún, porque sí puede serlo, pero sí tiene buenos ángulos de entrada, de salida, ventral y 22 centímetros libres al suelo. Porque este vehículo hace armonía con todos sus elementos viejos: eje rígido, chasis en escalera, gran recorrido en la suspensión. Básicamente, este vehículo está hecho para el todoterreno. Olvídate de la ciudad, no es su fuerte. Entonces, este motor ya existe versión 2.0, si no me acuerdo se llama K15, y por así decirlo ya existe K15 V2, nada más que nunca se le va a poner al Jimny, porque estos motores están hechos para aguantar carrilla, conflicto, ponerlo en estrés al motor, y los otros motores son más para usos de ciudad, no ni para carretera ni para todoterreno, obviamente. Que por cierto, algo que me parece muy curioso de este motor es que le puedes poner de la verde y rebajada con agua y va a funcionar de maravilla, porque esos son estos motores, son bien aguantadores los condenados. Si quieres, te voy a dar la conclusión de este vehículo. ¿Me lo comprara? Sí, pero no como principal vehículo, sino como uno secundario, uno que saliera de diversión, que quisiera dar la vuelta y demás. Como proyecto me parece maravilloso. Sirve para aprender de mecánica, es mecánica muy simple, que aquí te vas a poder adentrar al mundo del motor, en partes de suspensión, de motor, modificaciones y demás. Pero para ciudad no es cómodo, honestamente, y no es práctico y no hay mucho espacio, no abunda el espacio, y es muy poco potente. Entonces para el diario no me lo compraría, pero es un vehículo que, viendo las bondades que te ofrece, que no hay ningún vehículo que compita contra este, me parece un producto maravilloso, de lujo me parece de hecho. Entonces, cómpratelo si sabes lo que estás comprando, porque sí te puede llevar en ciudad, pero te prometo que no va a ser lo más cómodo, que hay opciones mucho mejor que esto. Entonces ya depende tú lo que quieras, es buena opción o no, porque mucha gente dice que es bueno para baches, pero lo que no contemplan es lo que pasa después del bache. Tú puedes caer en un bache a 60 y el carro no le va a pasar nada, pero el control que te otorgue después de eso, es ahí donde está el problema. Entonces tienes que ser consciente de todo eso, y si te lo quieres comprar, adelante. Yo fui Brian Pecas, espero que si te gustó el video le des like, suscríbete y espera más contenido, y nos vemos.